Entonces, está habiendo un fuerte impacto, incluso yo hablo de una erosión de las capacidades técnicas del país, porque todas estas personas que llegaron y fueron capacitadas, formadas en aspectos muy particulares del sector industrial, de la minería o para servicios a este tipo de empresas, pues ahora se quedan vacantes y sin ninguna otra alternativa, porque es mano de obra muy especializada, gente que se preparó y se capacitó, y más aún, Guillermo, hay gente que salió del país, que pidió préstamos del IFARU, que pidió becas, a ellos no le dan auxilio económico, o que pidieron, o que la misma mina patrocinó becas, o de sus ingresos familiares, hicieron un sacrificio, su familia los mandó a estudiar ingeniería. Ya veo aquí cerca a uno de los biólogos más importantes de este país, don Samuel Valdés, que está con nosotros a esta hora de la mañana. ¿Cómo estás, Samuel? Bienvenido, buen día. Muy buenos días, Guillermo, querida audiencia. Saludos desde Empieza el sol nuevamente. Bueno, nunca se fue. Ahí estuvo siempre. Este, este año viene seco. Viene seco. Sí, sí. Todos los días que vienen, el pronóstico dice que va a ser de sol brutal. Así que ya saben, vayan, comiencen a comprar la pintura para pintarlos afuera de la casa. Yo estoy con Samuel, que normalmente conversamos con él en Semana Ecológica, pero hoy estamos conversando con él porque Samuel es proveedor, es un empresario al final también. No solamente es biólogo, es empresario, vive de dar sus servicios, y es también proveedor de la empresa minera Panamá S.A., que como hemos visto hoy, pues ha entrado en la siguiente fase después de el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que es la de la suspensión de los contratos de los 7,000 y sencillos trabajadores que cuentan con ellos. Pero mi pregunta entonces es, a gente como tú, Samuel, que sé lo duro que trabajas, y todo Panamá sabe que tú no eres un fascineroso de ultraderecha que se quiere adueñar de los recursos del país, sino todo lo contrario. Yo creo que a ti nadie te puede acusar de ser una persona que va contra los intereses ecológicos del país. Yo quisiera preguntarte, bueno, ¿cómo quedan ustedes ante esta situación? ¿Pueden prescindir de un cliente como este? ¿Cuál es la situación? Mira, sí, en primero, pues sí, ya han sido 14 años trabajando desde dentro. Yo creo que para lograr cambios importantes, Guillermo, hay que trabajar no solo desde afuera, presionando desde afuera, sino hay que trabajar desde adentro de las organizaciones, de las instituciones, de las empresas y de los proyectos. Y es lo que hemos hecho en estos últimos 14 años, hemos puesto nuestro conocimiento, nuestra experiencia, no solo mía, sino de un equipo de colegas, de biólogos muy reconocidos en el país, que hemos estado trabajando para hacer del proyecto lo mejor posible en términos de gestión de la biodiversidad. Pero además, pues, no es mutuamente excluyente ser científico, ser biólogo y ser empresario. Entonces, me han pedido este grupo de más de 2.500 empresas que lo represente, precisamente por ser uno de los que más tiempo tiene en el proyecto. Yo entré desde antes que existiera la mina, como tal, cuando era terminando la etapa de exploración. Y estas 2.500 empresas que representan cerca de 40.000 empleados, pues estamos en una situación, estamos empezando a entender la magnitud, y toda la sociedad va a empezar a entender la magnitud de lo que está ocurriendo. Yo creo que a la fecha ya se habrán rescindido por parte nuestra cerca de 5.000 contratos de trabajo, o sea, sumados a los 7.000 que ya anunció la mina, más de 7.000 que anunció la mina ayer. Estamos estimando que para la siguiente semana podríamos tener cerca de 10.000 personas adicionales en la calle sin trabajo, experimentando una triste Navidad con sus familias, y además una serie esto es un efecto cascada, ¿no? Dominó, donde cae uno, caen todos, incluso efectos colaterales que podrían y que van a afectar incluso a quienes se opusieron al proyecto, ¿no? Ya es un hecho, es decir, ya está ocurriendo. Y bueno. Eh, bueno, tú que has sido uno de los que más has estado en esto. Yo he visto mucha gente decir que se puede prescindir de este ingreso, que pues pueden
pueden sustituirse con temas de turismo y otros temas. Tú que sí vives eso, tú que estás ahí, Sí. ¿eso es tan posible como se dice? Mira, es una gran falacia porque si bien es cierto que el país tiene el potencial de desarrollar su industria turística, esto no ocurre de la noche a la mañana. Esto le tomó 30 años o 40 años a nuestra referencia más cercana, que es Costa Rica, eh, a lograr que el turismo realmente representara un motor importante de su economía. Nosotros tenemos que reconocerlo, no hemos desarrollado nuestro músculo turístico, al contrario, cada vez más débil, porque debido al... No vamos a hablar de gobierno, vamos a hablar de qué ha pasado en los últimos 30 años. No hay una política clara de turismo. Aquí se apostó por turismo de congresos, por turismo de eventos, luego empezamos a traer cruceros y se cayó el puente de donde bajaban los turistas, se nos fue una empresa de cruceros, después de un par de meses de haber estado llegando, el ministerio aunque hubo una política, un plan de turismo verde que se estableció mientras por ejemplo, yo formé parte de ese plan de turismo verde que se desarrolló entre 2015 y 2017, luego se abandonó por la actual administración. Y aquí como le vamos cambiando el nombre a la cosa y no somos constantes, porque esa es la gran tónica de este país, que no hay constancia, no hay institucionalidad que permita que un proyecto como el de desarrollo de turismo, que requiere 20 o 30 años para establecerse, se dé. Entonces, necesita una transformación del país para que eso ocurra. Entonces, no es una enorme falacia pretender que un soldador de la construcción y un operador de maquinaria vaya a contar pajaritos mañana para unos turistas que llegan a observar las aves de aquí. Entonces, es una de las otras tantas mentiras que se han vertido en estos meses, ¿no? Que es posible esa transformación. Sí, lo que no te dicen es que en 30 años, si hay una política de Estado y una sociedad dispuesta a cambiar muchos paradigmas para atender mejor al público y para realmente convertirnos en una potencia de turismo, que estoy convencido y siempre lo he estado. Yo aposté al turismo a través de los mariposarios en Panamá. A mí no me vienen a decir que no, que yo no sé de turismo. Yo durante años invertí de mi tiempo y recursos para apostándole al turismo y luego lo cerré. Precisamente porque Bueno, recuerdo que no tú estoy preparado para eso. aportaste hubo un evento en Turquía, si no me equivoco, donde no había mariposa de Panamá y la embajadora recurrió a ti para pedirle ayuda para que se mostraran las mariposas de Panamá, no a ninguno de estos que estaba diciendo que ahora ama Panamá y no sé qué, sino a ti. Sí, digamos, hay una trayectoria, un trabajo que está hecho no de ahora, de hace décadas, de trabajo activo. Hay mucho de queja, hay mucho de protesta, pero hay poco de propuesta. Entonces, yo soy de los que creo que una propuesta vale más que 10 protestas. Una pregunta, Entonces, bueno, porque es una cosa personal, tampoco todo el mundo puede ni está en la disposición claro, de hacerlo. yo tengo entendido que dentro de todo lo que se trabajó en esto de la mina de cobre Panamá específicamente, pues me quiero referir solamente a ella. Eh, Ujú. Sé que hay un grupo de proveedores que comenzó con los primeros desarrollos como tú y luego ya con la producción y ya con la instalación de más de 7,000 personas de planta, hay una cantidad de empresas cuyo único cliente por ahora, porque estaban comenzando, era Minera Panamá. Más o menos, no tienes una cifra de más o menos cuántas empresas serían esas que quedan en Mira, esa precisa situación. Mira, cerca del 90% de las, digamos, 2.000 empresas son pequeñas y medianas empresas. Eso de 2.000, estamos hablando de que el 90% son acerca de 1.800 empresas, 1.700 empresas. Son pequeños empresarios, pequeños productores, gente que apostó al desarrollo y a la necesidad que tenía la mina, que tiene la mina, tenía de algunos recursos como servicios de alimentación, de distribución de agua, de soldadores, de trabajadores de construcción, de limpieza de aire acondicionado, de reparación de maquinaria, en fin, todo lo que puede requerir una operación de este tipo. Y eso representa un duro golpe a pequeños empresarios y medianos empresarios
principal y a veces único cliente es la mina, porque estaban comenzando con la operación, comenzaron hace 5 años, vieron una oportunidad y hubo una necesidad y ese emprendimiento, esto que ha ocurrido es un duro golpe al incentivo del emprendimiento y de la apuesta que tú haces como emprendedor al desarrollo de un negocio para generar mano de obra y beneficios para tu país, para la sociedad y para quienes te rodean. Entonces sí, es cierto, hay un enorme impacto. Hay un 10% que digamos son empresas grandes, transnacionales, algunas de ellas que solo vinieron a Panamá para trabajar para la mina. Por ejemplo, hay una enorme, la maquinaria de equipo pesado, Liber, no mencioné el nombre, además es la única que construye estos equipos a nivel global y vino y capacitó panameños en mantenimiento, electromecánica, servicio técnico para estas enormes máquinas que la única razón de estar aquí es por el proyecto Cobre Panamá. Entonces, está habiendo un fuerte impacto, incluso yo hablo de una erosión de las capacidades técnicas del país, porque todas estas personas que llegaron y fueron capacitadas, formadas en aspectos muy particulares del sector industrial, de la minería o para servicios a este tipo de empresas, pues ahora se quedan vacantes y sin ninguna otra alternativa, porque es mano de obra muy especializada, gente que se preparó y se capacitó, y más aún, Guillermo, hay gente que salió del país, que pidió préstamos del IFARU, que pidió becas, a ellos no le dan auxilio económico, o que pidieron, o que la misma mina patrocinó becas, o de sus ingresos familiares, hicieron un sacrificio, su familia los mandó a estudiar ingeniería electromecánica o un tema particular con la expectativa de que al regresar tuviera trabajo en la mina. Y esos jóvenes que se fueron hoy, y eso es lo que nadie piensa, porque el egoísmo y el ego de quienes se opusieron los obnubiló y no les permitió pensar en el impacto a gente, a jóvenes que salieron del país con la esperanza de estudiar para volver a trabajar en la mina y ahora ya no hay una mina. Samuel Valdés, estamos conversando con Samuel Valdés, uno de los proveedores de Minera Panamá. Samuel, en el país donde el deporte favorito de los panameños es el béisbol y que no han podido terminar en 7 años el estadio de la ciudad de Colón y en 5 el estadio de la ciudad de Chitré, ahora yo escucho gente que dice, vamos a cerrar la mina. Y Mira, ¿cómo funciona eso? ¿Podrían ustedes terminar siendo proveedores de quien vaya a hacer ese famoso cierre de la mina cuando sea? Porque ya te digo, si estas pequeñas obras les ha costado al Estado, ahí está el Hospital del Niño que tuvo 5 primeras piedras y todavía no lo han terminado. Aquí no tapan los huecos de la calle, van a tapar un hueco de 100 metros de profundidad. El MOB no es capaz de tapar un hueco en el medio de la nada, por cierto. En medio de la ciudad van a tapar un hueco de 800 metros de diámetro. No. Eso requiere, efectivamente, esto no es para amateurs ni para aficionados. Hay gente que estudia el tema de restauración ecológica, hay gente que estudia el cierre de minas, hay experiencias en Latinoamérica de cierre de minas. Porque reconocemos que las minas tienen una vida útil y que luego hay un proceso de restauración. Además, estamos hablando de minería del siglo XXI. Mucha gente habla de la minería como si estuviéramos en el siglo XIX, en el siglo XVIII, donde ocurrieron cosas terribles. Pero al igual que la aviación fue mejorando, ahora uno toma un avión y los riesgos de que se venga abajo son mínimos respecto a cuando comenzó la historia de la aviación. Entonces, la minería también ha evolucionado. Tenemos nuevas tecnologías, nuevos desarrollos y nuevos estándares de desempeño que obligan a un cierre organizado y para eso se estudia. Para eso hay especialistas. De hecho, sí puedo adelantar, pues esto no es que se empieza a cerrar la mina cuando termina, sino que el proyecto Cobre Panamá, y lo digo porque, a ver, soy parte de los proveedores y yo ejecuto el plan de acción de biodiversidad, parte de las acciones del plan de acción de biodiversidad, incluía unos pilotajes, unas pruebas de restauración ecológica en el proyecto Cobre Panamá.
porque eso hay que modelar, hay que ver distintos escenarios, hacer experimentos de restauración, qué funciona, qué no, eso toma un tiempo y hay especialistas que se encargan de eso. Esto no es que va una alegre comparsa a sembrar arbolitos en los taludes de roca madre. Entonces, eso hay que entenderlo y que eso tiene unas implicaciones y unos costos de mantenimiento elevadísimos. Por ejemplo, se estima que la estabilización de los taludes del TMF cuesta 150 millones de dólares anuales, solo para mantener esos taludes en unas condiciones físicas que permitan la operación. Pues entonces, eso requiere de una mesa estratégica y de que se le permita a Cobre Panamá hacerle frente a la situación, porque, a ver, si aquí decidimos, una mala decisión podría ser que se vayan, y bueno, se va a la mina forzosamente, se va por las malas o los echamos. ¿Quién, si no ellos, son los más capaces para darle mantenimiento y implementar un posible cierre y una restauración ecológica? Que además en principio son los responsables por el estudio de impacto ambiental, pero si de mala gana, es como cuando tú alquilas un apartamento, tú alquilas una casa, ¿cómo tú quieres que el vecino te deje la casa? Que se vaya por oye, prefiere incluso que te pague el alquiler, que te deje la casa abandonada o que la persona te deje eso, se lleve las ventanas, se lleve las puertas, te desmantele los baños y te deje nada más el concreto y el techo. Son cosas que tenemos que pensar como sociedad con la cabeza fría, no con la cabeza calentada por los agitadores y los radicales, sino como sociedad con la cabeza fría y sentarnos y decir, oye, espérate, ¿cómo hacemos esto ahora? Y no será mejor, pienso yo, que la propia empresa se quede, se le permita cerrar la mina, se le permita bajo supervisión de quienes quieran traer expertos internacionales, porque hay que reconocer que si se estaba formando el capital humano en la operación, no existe en el país las capacidades técnicas para supervisar o opinar siquiera sobre un cierre. Eso hay que traer gente de afuera. ¿Ve? Claro, hay una base científica en el país que yo creo que es muy valiosa de profesionales, de científicos independientes, objetivos, que pueden ser parte y que pueden participar del proceso. Ahora, Samuel, ustedes como empresarios se están organizando, se han reunido con algunas asociaciones, gremios, la Cámara de Comercio, las diferentes cámaras, algún gremio internacional, no sé, la Cámara Minera, porque ya te digo, el ejemplo que yo tengo es el de Petaquilla Gold. Yo le di seguimiento al punto que me fui allá. Me fui allá 2 veces y hablé con los trabajadores y a mí me tocó ver hombres de pelo en pecho llorando porque su vida cambió. Habían hecho una gran inversión para trabajar en Petaquilla y de la noche a la mañana se vieron en la calle con su familia. Y Sí. en una hostilidad de que nadie les daba trabajo porque el trabajo que ellos hacían no anda por ahí. Y imagínate ahora que además de Cobre Panamá, los demás emprendimientos legales lo van a cerrar porque de lo que no se habla es lo que viene. Sí, sí. La industria de la Mira, minería ilegal que se acaba de instalar en nuestro país por decreto. la minería ilegal ya estaba instalada está No, pero instalada desde hace ahora está décadas, legalizada. tiene fuertes vínculos con el narcotráfico y con otras actividades ilegales, eso es conocido, digamos, es una forma de lavar dinero a través de la extracción ilegal de oro, de financiar a pequeños extractores de oro, gente a veces con necesidades que les dan la máquina y vaya y destruye ese río, y eso sí es muy... La gente no tiene idea. Yo he visto en carne propia, no solo en Panamá, sino en Sudamérica, los efectos de la minería ilegal. Eh, Ahí no hay Ministerio de Ambiente que valga, ni normativa, ni ley. O sea, se convierte en tierra de nadie. Pero lo que a lo que me preguntabas es respecto a, bueno, a esta situación ahora, cómo va a quedar como los empresarios y la gente que queda, y qué pasó. Sí, digamos, estamos preocupados, fuimos a hablar, estamos de mala porque fuimos a hablar el lunes con el señor ministro Alfaro y bueno, y renunció un par de días después, entonces ahora nos quedamos como chivo capado. Que nuevo. Pero también tenemos una carta elevada al señor defensor del pueblo, quienes fuimos porque sentimos que se están vulnerando nuestros derechos
hemos puesto una denuncia y una solicitud de intervención de la Defensoría del Pueblo por 4 preguntas que hemos hecho y una preocupación es, bueno, ya empezó la ola de despidos, cuál va a ser la posición del Ministerio de Trabajo respecto a estos despidos o las suspensiones laborales que vendrán, porque algunos todavía tenemos la esperanza de poner una suspensión de contrato y luego un despido antes de proceder a los despidos masivos. Luego, ¿qué va a pasar? Porque la mina sigue secuestrada, ¿eh? ¿Qué va a pasar con todo el equipo y maquinaria y personas, principalmente personas que están adentro secuestrados y a los que el Ministerio de Seguridad abandonó? No olvidemos aquí que la mina cesó operaciones hace más de un mes, no por el aspecto legal, no porque el contrato estuviese en evaluación por la Corte Suprema. La mina cerró operaciones hace más de un mes porque un grupo de radicales y vándalos han cerrado ilegalmente las vías de acceso no solo de la mina, sino de todo el país. Entonces aquí el Ministerio de Seguridad ha permitido la anarquía y permitido que se instale un régimen de terror en las costas y superficie terrestre panameña. Eso no tiene otro nombre que terrorismo. Eventualmente yo creo que Panamá tendrá que evaluar si declara algunas organizaciones terroristas, ¿no? En fin, eso por un lado, el tema de seguridad y las personas, el tema humano, y por otra parte, pues hemos puesto una denuncia solicitando la intervención del defensor porque nos sentimos amenazados, se nos insulta, como estos grupos, algunos que se hacen llamar ambientalistas o no, porque ahora la moda es decir soy ambientalista y no a la mina, y mañana dirán no a las hidroeléctricas y después dirán no a las térmicas, no al gas, no a lo que se les ocurra. Hemos sido víctimas de ofensas, de una campaña mediática para insultarnos, porque ¿qué pasa? Cuando no tienen argumentos, Guillermo, cuando la gente se queda sin un sustento para argumentar una prueba, una evidencia, pues no le queda otra que recurrir al insulto y a la ofensa. Entonces, es cierto que muchos empresarios, muchos trabajadores de la mina están en una situación, algunos de riesgo psicológico, se sienten afectados psicológicamente y un daño psicológico no medido en todos aquellos trabajadores que tienen el temor de decir yo trabajo para la mina y me siento orgulloso de eso, o yo invierto en proyectos de la mina. A mí que no me han dicho, vende patria, que no quiero a nadie, que me deben quitar la licencia, que de biólogo, que tampoco existe tal cosa. Y eso es un daño psicológico importante que no se ha cuantificado y que se está radicalizando cada vez más en las redes sociales. Entonces yo creo que hay que abordar ese tema también, y también por esa razón nos hemos acercado. Al margen de eso, tenemos una relación estrecha con Camipa. Algunos de los proveedores de la mina son miembros de Camipa, y estamos evaluando pues, hacer acciones en conjunto con Camipa, y nosotros mismos como gremio de proveedores de la mina también nos estamos organizando para tomar acciones legales, las acciones legales contra el Estado que sean necesarias, y eso se está evaluando. Son más de 2.000 empresas, pero también esas empresas tienen trabajadores que seguro van a tener que cesar, porque si no tienes a quien proveer, mientras que consigas un cliente, no puedes seguir pagando. ¿Dónde saca la plata? Pero además, mira, hay otro riesgo, y es que aquí los bancos no han dicho nada, pero, por ejemplo, sé de algunas barriadas en Penonomé que fueron construidas y financiadas con el único propósito de ofrecer un hogar digno y una casa decente a personas que se... Me decía Samuel, que me estás hablando de la barriada en Penonomé. Claro, estoy hablando de que todos estos 40.000 trabajadores tenían préstamos residenciales, préstamos personales, préstamos de auto, que cómo se va, o sea, esta gente va a quedar con una deuda, y el peor negocio para un banco es quedarse con una barriada entera, o con una flota de carros allí, porque la gente va a tener que devolver las casas. Al banco no le interesa el bien, le interesa la plata. Al banco no le interesa el bien, y entonces... A ver, el impacto a la banca va a ser importante, y eso eventualmente se va a repercutir en un incremento de las tasas de interés y un aumento de riesgo país de la banca. No, cierres de sucursales. Entonces, y por supuesto de eliminación de puestos de empleo. Más puesto una bola de nieve. Entonces, mira,
las sociedades a veces toman decisiones, y voy a decirlo así, aunque yo sé que va a ser chocante, decisiones estúpidas. Le pasó al Brexit en Inglaterra. La sociedad votó por salir del espacio europeo en términos económicos y votaron de un plebiscito y se fueron el Brexit. Y luego el país, Inglaterra, está pasando por una crisis, pasó por una crisis de mano de obra, una crisis de emigración de los jóvenes que ahora no tienen oportunidades y se están yendo. De alimentos, de alimentos, porque no tienen que transportar. De alimentos, y ahora tiene una inflación. Salió el rey con su corona y una pelota de diamante aquí en la cabeza a decir que estaba preocupado por la inflación y el alto costo de la vida y todos los problemas económicos que derivaron de una decisión popular de salir, de tomar una decisión que no les benefició. Entonces, cuando tú tomas una decisión que hace daño a otro, pero además te hace daño a ti, ¿cómo se llama? Pues no es maldad, porque tú cuando obras con maldad, con malicia, tú buscas un beneficio personal haciéndole daño a otro. Lo inteligente es tomar una decisión que te beneficie a ti y beneficie a los demás. Nadie debería tomar decisiones, son decisiones que no tienen otro nombre, son decisiones estúpidas, que te hacen daño a ti. O sea, te estás haciendo daño tú y además le haces daño a otro. Y eso está escrito, no lo estoy diciendo yo. Hay un libro, busquen a Cipolla, que ha escrito sobre esto, sobre decisiones colectivas que causan daño. Y creo que Panamá, pues, no está exento de eso. Somos humanos, podemos equivocar, pero creo que también como somos humanos y nos podemos equivocar, podemos lograr consenso. Y mi mensaje es un mensaje de esperanza, un mensaje de que la situación está difícil, va a empeorar seguramente, pero siempre es más oscuro antes del amanecer. Entonces creo que hay una posibilidad, esperemos también, viene un cambio de gobierno, muchas decisiones ahora se han tomado al calor de una expectativa de obtener votos y ahora todos los candidatos tienen pendulan entre el no a la mina absoluto y el sí a la mina y cualquier cosa en el medio. Y eso hace más difícil todavía entender qué va a pasar. Pero seguramente veremos la luz al final del camino y estoy seguro que el pueblo panameño y la gente entrarán en razón. Algunos definitivamente no lo lograrán, pero la gran mayoría entenderá que hay un daño importante y que es posible mantener el proyecto, desarrollar, siempre fue posible, hacerlo de una forma ordenada, de una forma responsable, de una forma en cumplimiento de estándares internacionales y que los impactos negativos sean menores que los impactos positivos que pueda traer el proyecto. Mi estimado Samuel Valdés, te agradezco mucho por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Te mando un gran abrazo y bueno, ojalá las cosas mejoren. Seguro que van a mejorar, Guillermo. Yo estoy optimista, creo que vamos a salir adelante y que esperan mejores días. Un abrazo grande, cuídate mucho. Hasta luego, está en tu casa.